Buenos días, mi gente. Buenos días. Le damos la bienvenida una vez más a este espacio. Hoy, como siempre, traemos un fragmento histórico que esperamos que sea del provecho de todos. Hoy le vamos a hablar, mi gente, de un personaje histórico que es poco conocido en la historia, pero no deja de ser importante. Le estamos hablando de Hernando Montoro. ¿Quién fue Hernando Montoro? Mi gente, para hablar de Hernando Montoro, tenemos que remontarnos a los inicios de la historia dominicana. Estamos hablando del año 1605, por ahí, cuando se toma la decisión de ordenar al general Osorio de que despoble la parte noreste de la isla. En esa ocasión se ordenó despoblar lo que es hoy Puerto Plata, la zona de Puerto Plata, la zona de Montecristi, y del lado de lo que es hoy Haití había una zona llamada Vallajá y otra zona llamada Vallaguana. Con los habitantes de Puerto Plata y Montecristi se fundó, en este lado al sureste de la isla, se fundó la ciudad de Monteplata. Y con los habitantes de Vallajá y Yaguana se fundó de este lado lo que es la ciudad de Vallaguana. Y esto debe saberlo todo el pueblo dominicano. Pero cuando se tomó la decisión de despoblar esas zonas de la isla, Hernando Montoro era un alcalde de Vallajá. Era un criollo mulato, hijo de españoles y negros. Y él se opuso a esa despoblación de esa parte de la zona, por lo que lideró un levantamiento armado en contra de esas órdenes que le dieron al general Osorio. Esas órdenes venían de la corona española, de los reyes católicos. Le venían esas órdenes. Entonces, él se, se levantó en armas en contra de esas órdenes, se opuso. Entonces, a ese levantamiento armado de liderado por Montoro, se le llamó el levantamiento de Guava. Bien, él era un alcalde ordinario, es decir, que era en ese entonces una autoridad, porque un alcalde pues es una autoridad municipal. Entonces, en ese entonces era tenía una autoridad bastante notoria, bastante notable. Y fácilmente le fue fácil conseguir gente que lo siguiera. Y se levantó. Esa rebelión no le duró mucho tiempo, fue derrotado y finalmente ejecutado. Pero ¿qué sucede? Se hizo la despoblación, se trajeron la gente. Osorio era un hombre muy enérgico y no solo se trajo la gente, los animales, los frutos, todo eso, cuando digo lo trajo, es porque en estos momentos yo estoy en la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Vallayá y Yaguana, que fundaron Vallaguana, se la trajeron aquí, cerca de aquí, de Santo Domingo. Y también las ciudades de Montecristi y Monteplata, que fundaron Montecristi y Puerto Plata, que fundaron Monteplata, también están cerca de Santo Domingo. Por eso dijo se trajo, porque estoy en Santo Domingo. Pues bien, entonces, ¿por qué se dio esas órdenes? Eso es muy importante que lo sepamos. Se dijo que era por asunto de la piratería, por un comercio ilegal que había en la zona. Pero ese comercio ilegal tenía muchos años dándose y de ahí era
que la isla se mantenía, porque España estaba ocupada por otro lado, estaba sumamente ocupada por otro lado, eh, conquistando nueva tierra y peleando con Portugal otra potencia de la época. Entonces descuidó la española. Y la isla se sostenía con ese comercio ilegal y las autoridades de la isla en ese momento lo sabían y lo dejaban así. Pero luego comenzaron los holandeses a traer la Biblia luterana para acá. Ustedes saben que Martín Lutero fue un desertor de la Iglesia Católica y que comenzó una protesta contra la doctrina católica y comenzó a traducir Biblia en donde pues la Biblia contradecían a la Iglesia Católica y bueno, habían una forma de prédica diferente. Pues bien, mi gente, eso no le gustó a la corona española. Este asunto religioso dio lugar a esa medida enérgica de despoblar esa zona de la isla y tenerla cerca de Santo Domingo, porque aquí era que estaban las autoridades y podían tener control de la persona, pero no de la tierra. Ellos podían tener control de la gente. Entonces, si el comercio se estaba dando allá, ¿por qué se traen las gente? Para que no haya con quién negociar. Pero lo demás estaba allá, lo demás quedó allá. Entonces, ¿qué hizo Osorio? Quemó todo eso, eliminó, mató muchos animales, quemaron la siembra, los cultivos, y hubo una desolación. Ahí existió lo que se llama un vacío, un vacío poblacional. Esa parte quedó vacía ahí. Entonces, mi gente, ese vacío poblacional de la zona noreste de la isla facilitó la entrada de los franceses. Entonces, los franceses comenzaron a ocupar esa parte de la isla. España, eso económicamente era más difícil de controlar que el comercio ilegal que tenían los criollos con los holandeses y los franceses e ingleses en esa parte de la isla. Esta intervención, esta entrada, esta ocupación de los franceses era más difícil para España que ese comercio ilegal, que al fin y al cabo la isla se beneficiaba de eso. Sin embargo, eso prácticamente no le importó a España, porque España hizo un tratado con los franceses, con Francia, y le cedió esa parte de la isla. Entonces ahí comienza la división de la isla, con ese tratado que hizo España con los franceses. Los franceses comenzaron a trabajar ahí. Ellos sabían que eso era una tierra buena, que daba buenos cultivos, y se ubicaron ahí. Y trajeron negros, esclavos, negros de África, para trabajar la tierra y cultivar ganado. Y lo que antes le vendían los criollos, ahora ellos mismos lo producían ahí. Entonces, eso fue peor para la corona española. Pero, ¿qué pasa? Los holandeses, los franceses y los ingleses estaban trayendo Biblia luterana y se la vendían a la gente. Y la gente la estaba leyendo. Pero este era un pueblo que había sido educado de manera religioso-católica, católico-religioso. Entonces ya las cosas, cuando le hablan de los ídolos y cosas, pues ya la gente no se le quieren arrodillar al Cristo, porque han leído que eso no es bueno, a la estatua, al Cristo.
ya la gente comienza y comienzan a cambiar su forma de proceder frente a la iglesia. Y esto no le gustó a la corona. Entonces se tomó esa medida enérgica. Entonces, mi gente, yo entiendo yo, la historia quizás no le hable de eso, en esa forma, pero yo, como persona que razona, piensa y saco conclusiones, yo pienso, siento que la razón fue más religiosa que político y económica. Esa fue la razón principal que llevó a la devastación de Osorio. Y una razón más es que hay artículos históricos que dicen que toda esa Biblia, todos esos libros luteranos fueron incinerados en la Plaza Mayor delante de mucha gente de esa población. Fueron incinerados ahí, fueron quemados delante de todos ellos en la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es lo que hoy se conoce como el Parque Colón en la ciudad colonial. Entonces de eso es que le estamos hablando. Entonces estos fragmentos históricos, señores, es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque ahí es que están nuestros orígenes. Y ahí es que está la razón del comportamiento del dominicano, porque el dominicano es así. Ahí comienzan a verse la forma de ser del quisqueyano. Ahí comienzan a verse, pues, las raíces de nosotros, de lo que somos. Entonces, mi gente, estos fragmentos históricos, pues, les son llevados a cada uno de ustedes. Ustedes sacan sus propias conclusiones y le motivo a que chequen la historia y no dejen de aprender nuestra historia, nuestros orígenes, porque el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces no queremos que se repitan estas cosas. Gracias por estar ahí, gracias por visitar nuestro canal, suscríbase, denle like y active su campanita para cada vez que tengamos un video como este, a usted le llegue la información. Muchísimas gracias. Toribio González con ustedes.